Hay una pregunta que aparece de formas muy distintas a lo largo de una vida. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? A veces parece una pregunta sencilla, hasta que intentamos responderla, porque durante mucho tiempo creemos saber quiénes somos. Tenemos un nombre, una historia, un trabajo, una forma de vestir, personas que nos quieren y otras que no. Sabemos qué cosas nos gustan, qué cosas rechazamos, qué clase de persona creemos ser, y sin embargo, basta con entrar en una habitación donde nadie nos conoce para descubrir algo extraño. Durante unos segundos no sabemos muy bien quién somos. Ya no está la mirada de nuestros padres, ni la de nuestros amigos, ni la de la persona que amamos. Ya no está el papel que desempeñamos todos los días, solo quedamos nosotros. Y quizá por eso necesitamos tanto que los demás nos miren, no siempre para sentirnos queridos, a veces simplemente para sentir que existimos. Esperamos una respuesta a un mensaje y cuando llega sentimos alivio. Alguien reconoce nuestro trabajo y durante unas horas caminamos de otra manera. Alguien nos rechaza y de pronto empezamos a cuestionar cosas de nosotros que, hasta ese momento, parecían indiscutibles. Es extraño. Una opinión ajena puede entrar en nuestra vida como una pequeña frase y terminar modificando la imagen completa que tenemos de nosotros mismos. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si necesitamos constantemente que el mundo nos confirme quiénes somos, hasta qué punto somos realmente nosotros. Hace más de 2000 años, Protágoras formuló una de las frases más conocidas de la filosofía griega. El hombre es la medida de todas las cosas. A primera vista parece una afirmación sobre el mundo, pero quizá también puede leerse como una afirmación mucho más íntima, porque cada persona vive dentro de una realidad que en cierta medida ha construido desde sí misma. Lo que para alguien es insoportable, para otro es normal. Lo que para uno significa fracaso, para otro significa libertad. Una misma palabra puede destruir a una persona y no significar absolutamente nada para otra. El mundo está ahí, pero nosotros no lo recibimos directamente. Lo atravesamos desde nuestra propia historia, desde nuestros recuerdos, desde nuestros miedos, desde aquello que aprendimos a desear y desde aquello que aprendimos a evitar. Piensa en dos personas entrando en la misma habitación. Una ve una oportunidad, la otra ve una amenaza. La habitación no ha cambiado, pero algo sí, la mirada. Y esa diferencia puede acompañarnos durante toda la vida, sin que lleguemos a notar hasta qué punto estamos viviendo dentro de una interpretación, porque no reaccionamos solamente ante lo que sucede, reaccionamos ante lo que creemos que significa. Un silencio puede ser descanso, o rechazo, una puerta cerrada puede ser una casualidad, o una confirmación de que no somos suficientes. Una despedida puede significar el final de una relación, o el final de la persona que creíamos ser dentro de ella. El acontecimiento es uno, la experiencia es otra, y entre ambos existe algo que casi nunca vemos, nosotros. Ese es quizá uno de los problemas más extraños de ser humano. Nunca podemos observar el mundo desde ninguna parte, siempre lo observamos desde algún lugar, desde nuestra historia, desde nuestro cuerpo, desde nuestra memoria, desde las heridas que todavía no sabemos que tenemos. Por eso, dos personas pueden recordar el mismo día y contar historias completamente diferentes. Una despedida puede significar el final de una relación, o el final de la persona que creíamos ser dentro de ella. El acontecimiento es uno, la experiencia es otra, y entre ambos existe algo que casi nunca vemos, nosotros. Ese es quizá uno de los problemas más extraños de ser humano. Nunca podemos observar el mundo desde ninguna parte, siempre lo observamos desde algún lugar, desde nuestra historia, desde nuestro cuerpo, desde nuestra memoria, desde las heridas que todavía no sabemos que tenemos. Por eso, dos personas pueden recordar el mismo día y contar historias completamente diferentes. Pero aquí aparece algo más profundo. Si una frase de otra persona puede amenazar tanto la imagen que tenemos de nosotros mismos, quizá esa imagen nunca fue completamente nuestra. Quizá también fue construida con fragmentos de miradas ajenas. Somos, en parte, lo que nuestros padres vieron, lo que nuestros amigos esperaron, lo que una pareja necesitó, lo que una sociedad premió, lo que alguna vez fue necesario para pertenecer. Aprendemos muy pronto que algunas partes de nosotros reciben amor y otras reciben rechazo. Entonces empezamos a elegir, no conscientemente. Simplemente ocurre, pero a dar. Aprendemos cuándo hablar, cuándo callar.
qué mostrar, qué esconder, qué versión de nosotros funciona mejor en cada lugar. Y un día llevamos tantos años haciendo esto que ya no sabemos dónde termina la adaptación y dónde comenzamos nosotros. Ese es el punto en el que la frase de Protágoras empieza a adquirir otro significado. El hombre es la medida de todas las cosas. Quizá también significa que no conocemos el mundo sin llevarnos a nosotros mismos dentro de él. Medimos el éxito con nuestra historia. Medimos el amor con nuestras experiencias anteriores. Medimos el fracaso con aquello que nos enseñaron que debía ser una vida correcta. Incluso medimos nuestro propio valor con instrumentos que muchas veces fueron construidos por otras personas. Y entonces sucede algo doloroso. Podemos pasar años intentando alcanzar una vida que ni siquiera deseábamos realmente, una carrera que admiraban nuestros padres, una relación que demostraba que éramos queridos, un cuerpo que nos hacía sentir aceptables, un nivel económico que finalmente nos permitiría sentirnos seguros, una imagen de nosotros mismos que pudiera ser aprobada por los demás. Y mientras perseguimos todo eso, rara vez nos detenemos a preguntar quién decidió que esas cosas eran la medida. Tal vez ese sea uno de los grandes engaños de la vida adulta, confundir lo que queremos con aquello que aprendimos a querer, porque no todos nuestros deseos nacieron dentro de nosotros. Algunos fueron heredados, otros fueron adquiridos, otros aparecieron después de una herida, y algunos nacieron simplemente porque descubrimos que aquello hacía que los demás nos miraran de una determinada manera. Queremos ser admirados, pero quizá lo que realmente queremos es sentir que tenemos valor, queremos tener éxito, pero quizá lo que realmente buscamos es dejar de sentir vergüenza, queremos ser independientes, pero quizá estamos intentando demostrarle a alguien que ya no necesitamos su aprobación. Queremos que alguien vuelva, pero quizá no extrañamos a esa persona, quizá extrañamos quiénes éramos cuando todavía nos sentíamos importantes para ella, y es aquí donde la idea comienza a volverse incómoda, porque si nosotros somos la medida, también podemos ser la distorsión. Nuestra percepción no solo interpreta el mundo, a veces lo deforma. Una persona que ha sido rechazada muchas veces puede empezar a encontrar rechazo incluso donde no existe. Una persona acostumbrada a ser abandonada puede interpretar una pequeña distancia como el comienzo de una pérdida. Alguien que aprendió que equivocarse era peligroso puede convertir cualquier error pequeño en una amenaza para toda su identidad. Entonces ya no estamos viendo solamente lo que ocurre, estamos viendo lo que nuestra historia espera encontrar, y quizá por eso algunas personas viven en un mundo que parece constantemente hostil, no porque el mundo sea necesariamente más cruel con ellas, sino porque llevan mucho tiempo mirándolo desde un lugar donde todo puede convertirse en una amenaza. Pero existe otra posibilidad. La medida también puede cambiar. La persona que hoy se siente pequeña no necesariamente permanecerá midiendo el mundo con la misma regla durante toda su vida. Hay momentos en que algo se rompe, una pérdida, una enfermedad, una separación, un fracaso, una mudanza, un día cualquiera en el que, por alguna razón, la vida deja de parecerse a lo que habíamos imaginado, y entonces las antiguas medidas dejan de funcionar. Lo que antes parecía importante comienza a parecer extraño. Lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable. Lo que antes buscábamos desesperadamente ya no significa lo mismo, no porque hayamos encontrado todas las respuestas, sino porque nosotros hemos cambiado. Y cuando cambia la persona que mide, también cambia el mundo que estaba siendo medido. Tal vez por eso crecer no consiste únicamente en aprender cosas nuevas. A veces consiste en descubrir que algunas de las reglas con las que juzgábamos nuestra vida nunca fueron realmente nuestras, que durante años confundimos aprobación con amor, seguridad con inmovilidad, éxito con valor, soledad con fracaso y libertad con ausencia de miedo. Entonces comprendemos algo que quizá estaba escondido dentro de aquella frase desde el principio. No vivimos simplemente en el mundo, vivimos en la relación entre el mundo y la persona que somos cuando lo miramos. Y esa persona cambia. Por eso hay lugares a los que regresamos años después y parecen más pequeños. Canciones que un día nos destrozaron y ahora apenas nos conmueven. Fotografías en las que reconocemos nuestro rostro, pero no a la persona que fuimos. Personas que alguna vez fueron el centro de nuestra vida y que con el tiempo se convierten en una historia que podemos recordar sin necesitar regresar. El mundo parecía haber cambiado. Pero quizá el mundo sigue exactamente donde estaba.
Los que cambiamos fuimos nosotros, y tal vez esa sea la parte más extraña de ser la medida de las cosas, que nunca sabemos exactamente con qué medida estamos midiendo, hasta que algo nos obliga a detenernos, hasta que una antigua certeza deja de funcionar, hasta que alguien nos mira de una manera que contradice la imagen que teníamos de nosotros, hasta que nos encontramos solos, sin testigos, sin papeles, sin explicaciones, y durante unos segundos aparece una sensación difícil de nombrar. No sabemos si estamos perdidos, o si, por primera vez, estamos dejando de repetir una versión de nosotros que ya no existe. Quizá por eso hay momentos en los que la pregunta ¿quién soy? Resulta tan difícil, porque quizá no estamos intentando descubrir una respuesta. Estamos intentando descubrir quién queda cuando desaparecen todas las medidas que utilizábamos para responderla. El trabajo, la opinión de los demás, el éxito, el fracaso, el pasado, las expectativas, incluso la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y entonces queda algo mucho más silencioso, una persona frente al mundo, sin saber todavía qué significa todo aquello, pero mirando, midiendo, interpretando, intentando comprender. Y quizá por un instante descubriendo que aquello que parecía ser una verdad sobre el mundo también era una verdad sobre quien lo estaba mirando. El hombre es la medida de todas las cosas. Tal vez no significa que el mundo exista para nosotros, tal vez significa algo mucho más incómodo, que nunca podremos escapar completamente de nosotros mismos cuando intentamos comprenderlo. Y quizá por eso, algunas veces, comprender el mundo comienza por observar la medida con la que llevamos tantos años midiéndolo, sin saber quién la construyó, sin saber cuándo empezó, y sin saber todavía qué ocurriría si, por primera vez, dejáramos de utilizarla. Y quizá, al final, la pregunta no sea qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas. Quizá la pregunta sea qué ocurre cuando descubrimos que llevamos toda la vida utilizando una medida que nunca elegimos, porque hay algo profundamente humano en eso. Nacemos dentro de una historia que ya había comenzado antes de nosotros. Aprendemos palabras que otros inventaron. Aprendemos qué significa ganar, qué significa perder, qué significa ser bueno, qué significa ser suficiente, qué merece amor, qué merece vergüenza. Y poco a poco construimos una forma de mirar, tan familiar que dejamos de verla, hasta que un día la vida hace algo extraño. Nos coloca frente a una experiencia que esa mirada ya no puede explicar. Y entonces aparece una pequeña grieta. No sabemos exactamente qué está ocurriendo. Solo sabemos que algo que antes parecía evidente ya no lo parece. Quizá ahí comienza una forma distinta de conocernos, no cuando encontramos una definición perfecta de quiénes somos, sino cuando empezamos a sospechar de algunas de las definiciones que heredamos, porque tal vez una de las cosas más difíciles de la existencia no sea descubrir quién eres, sea descubrir cuántas partes de ti fueron construidas para que pudieras ser aceptado. Y quizá eso explique por qué algunas personas sienten una extraña incomodidad incluso cuando, desde fuera, su vida parece estar bien. Tienen lo que querían. Han conseguido aquello que durante años persiguieron. Y sin embargo, algo no encaja. Como si hubieran llegado al lugar correcto siguiendo un mapa que pertenecía a otra persona. No siempre falta algo. A veces sobra algo, una expectativa, una obligación, una versión antigua de nosotros mismos que todavía seguimos interpretando, y cuando esa versión comienza a desaparecer, puede aparecer miedo, porque incluso una identidad que nos hacía sufrir puede sentirse segura cuando llevamos demasiado tiempo viviendo dentro de ella. Por eso cambiar puede resultar tan extraño. No siempre duele dejar atrás lo que odiábamos, a veces duele dejar atrás lo que conocíamos, la persona que siempre necesitaba aprobación, la persona que nunca decía que no, la persona que tenía que demostrar algo, la persona que convertía cada fracaso en una condena. Incluso cuando dejamos de ser esa persona, una parte de nosotros puede seguir esperando que el mundo continúe tratándonos como ella. Y entonces descubrimos algo todavía más extraño. Quizá no solo construimos nuestra medida del mundo, también construimos una medida de nosotros mismos. Y después pasamos años intentando estar a la altura de ella. Nunca somos suficientemente inteligentes, suficientemente exitosos, suficientemente atractivos, suficientemente fuertes, suficientemente interesantes, suficientemente queridos. La medida cambia, pero la sensación permanece. Siempre falta algo,
Y quizá el problema nunca fue que faltara algo. Quizá el problema era la regla, una regla que podía crecer indefinidamente, una regla que hacía imposible llegar. Entonces la frase de Protágoras deja de parecer una afirmación sobre la humanidad y comienza a parecer casi una advertencia. Si somos la medida de las cosas, debemos preguntarnos quién está construyendo esa medida. Porque una persona puede pasar toda una vida sintiéndose insuficiente simplemente porque fue educada para medir su valor con una escala que nunca permitiría sentirse suficiente. Y nadie puede ganar una competición cuyo límite cambia cada vez que se acerca. Tal vez por eso hay momentos en los que no necesitamos una respuesta. Necesitamos silencio, un instante en el que no tengamos que demostrar nada, en el que nadie nos esté mirando, en el que no exista una comparación, en el que el pasado no esté diciendo quién deberíamos ser. Y quizá en ese silencio aparece algo que habíamos perdido de vista. No una identidad definitiva, no una respuesta, solo la posibilidad de mirar nuestra propia vida sin juzgarla inmediatamente, de observar nuestros deseos antes de convertirlos en objetivos, nuestros miedos antes de convertirlos en verdades, nuestros recuerdos antes de convertirlos en explicaciones. Y quizá entonces comprendemos que nuestra forma de ver el mundo nunca fue completamente objetiva, pero tampoco tenía que serlo. Somos humanos, miramos desde algún lugar, desde una historia concreta, desde una vida que nadie más ha vivido exactamente como nosotros. Y quizá aceptar eso no significa encerrarnos dentro de nuestra propia perspectiva. Significa reconocer sus límites, entender que lo que sentimos es real sin asumir que toda interpretación que hacemos de ese sentimiento también lo es, que una persona puede rechazarnos sin que eso signifique que somos rechazables, que fracasar en algo no convierte el fracaso en una descripción completa de nosotros, que alguien pueda no elegirnos sin que eso determine nuestro valor, que una etapa de nuestra vida haya terminado sin que eso signifique que nosotros hemos terminado con ella. Son diferencias pequeñas, pero pueden cambiar completamente la manera en que miramos nuestra existencia, porque al final seguimos siendo la medida, seguimos interpretando, seguimos sintiendo, seguimos llevando nuestra historia allí donde vamos. No existe una manera completamente humana de mirar el mundo sin nosotros mismos, pero quizás sí existe una manera de mirar esa mirada, de detenernos alguna vez y preguntarnos ¿por qué esto significa tanto para mí? ¿Por qué necesito que esto sea así? ¿De quién aprendí que esto era importante? ¿Quién sería yo si dejara de utilizar esta medida? No para encontrar una respuesta inmediata. Quizá algunas preguntas merecen permanecer abiertas, porque hay preguntas que no vienen a ser resueltas, vienen a acompañarnos. Y quizá esta sea una de ellas: ¿quién eres cuando ya no necesitas demostrarle a nadie quién eres? Tal vez nunca lo sepamos completamente, tal vez nadie pueda, pero quizá una parte de crecer consiste precisamente en dejar de exigirnos una respuesta definitiva, aceptar que también somos aquello que todavía no comprendemos, que una persona no es una fotografía, es algo que cambia mientras intenta comprenderse, y que el mundo que vemos también cambia con ella. Por eso, quizá algún día volvamos a escuchar aquella antigua frase: el hombre es la medida de todas las cosas, y ya no pensemos solamente en Protágoras, pensaremos en nosotros, en todas las veces que confundimos una mirada con una verdad, en todas las veces que permitimos que una opinión se convirtiera en identidad, en todas las veces que medimos nuestra vida con una regla que alguien más había dejado sobre la mesa, y quizá entonces entendamos algo sencillo. La medida también puede cambiar, no porque el mundo haya cambiado, sino porque finalmente hemos empezado a mirar quién estaba sosteniendo la regla, y después de eso, quizá ya no podamos volver a mirar las cosas exactamente de la misma manera,